Saludos, lo que les voy a contar sucedió en mi ciudad. Se cuenta que luego de un viaje por Europa, Marta Abreu trajo la idea de dotar a Santa Clara de lavaderos públicos. Sobre detalles poco conocidos de estas construcciones, hablamos hoy. Los cuatro lavaderos construidos en la segunda mitad del 19 fueron obra de doña Marta Abreu de Esteves en su incesante interés por ayudar a los más desfavorecidos de nuestra ciudad. Los cuatro lavaderos públicos fueron inaugurados el 15 de mayo de 1887 y beneficiaron a las mujeres que iban a lavar al río y trabajaban expuestas al sol, a la lluvia y en algunos casos a los ataques de personas que aprovechaban la soledad. Lo poco que se puede ver hoy en día de los lavaderos, porque desgraciadamente ya están siendo pasto del deterioro. Y cuando uno visita, por ejemplo, el de la calle Martí acá y Río Cubanicay, es una casa. El que mejor se conserva, un poco porque lo han reparado y lo han mantenido así, es el de Martí y Toscano, donde está el grupo Dripi. Pero los demás, ni ver el de acá del Burro Perico, que ya perdió el techo y ha perdido todo, y eso no va a quedar ni piedra sobre piedra. Y el otro de acá, el del condado, que lo tienen cerrado así, pero las paredes uno ve que se están deteriorando y cayendo. Los lavaderos Marta, eso se sabe en las biografías de Marta, ella en uno de los viajes que hizo por Europa, en Suiza, ella observó desde un tren en el que viajaba una serie de, no eran como esto, incluso no tenían techo, porque en uno de los documentos habla que no tenían, eran unas cosas que estaban sin tabique. Eran como unas paredes donde veía unas bateas y ella le llamó mucho la atención eso porque veía que las personas se podían reunir en un lugar. En aquella época, recordemos, ante los lavaderos aquí las personas lavaban, las mujeres lavaban en el río, en los ríos de Santa Clara. Las aguas eran limpias y las mujeres lavaban sobre una piedra, algo. Hay noticias no es como hoy en día están los ríos, hay noticias a veces en la prensa de ver incluso violaciones, porque había tanta matorrera en esos ríos que muchas veces una mujer quizás estaba lavando y era una víctima de una violación. Para las mujeres que lavaban en el Cubanicay, con residencia al nordeste de Santa Clara, fue construido el lavadero del Carmen que daba a la antigua calle Santa Rosalía. Varios cientos de metros más lejos fue construido otro en el lugar donde muere la calle Martí al llegar al río. El lavadero de Pastora fue enclavado en la orilla izquierda del Cubanicay, donde termina la calle Nazareno, mientras que el más visible es bordeado por la carretera central a su paso por Santa Clara. Marta quiere mejorar la situación de las mujeres pobres en Santa Clara. Los lavaderos, ella dice que los hace expresamente para las mujeres pobres, puesto que en uno de los artículos ella prohíbe que los hombres vayan allí a lavar, ni que se pueden lavar los hombres, ni que pueden bañarse en las inmediaciones del lavadero, ni en el río, ni que pueden visitar ahí, hacer jarana con las mujeres. Marta eso parece en uno de los artículos lo prohíbe. Ella manda a diseñar, se desconoce quién lo hizo, puesto que los planos que existen en poder de Juan Luis, de los lavaderos, no tienen firma de un maestro de obra ni nada. Pero sí es curioso, porque tienen una bomba que en el centro alaba el agua del río por medio de un sifón y lo distribuía con 36 bateas que tenía la redonda. Las 36 bateas eran móviles. Eran como, según se describe, eran como unas cosas de metal que se podían mover, entonces habían, creo que 2 de a 12 y 2 de a 6, una cosa así. Se puede ver también el reglamento, porque Marta manda hacer un reglamento para estos lavaderos. En el reglamento, por ejemplo, se habla de que los lavaderos, todas las estaciones del año, abrían desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Que los niños podían llevarse allí y estar en aquellos portales a la redonda de los lavaderos, los niños podían ponerse allí podían depositarse las cestas, que los niños había que cuidarlos para que no rayaran las paredes y no acabaran. Marta es una obra que dona al bienestar común de todos. Y de alguna manera decía, todos tenemos que cuidarlo, es algo que estoy donando, pero tenemos que cuidarlo y por eso ella lo pone. Que no se podía tender en las barandas, que habían unas tendederas propias para eso. Y
Lo más importante que a veces veo, porque Marta yo digo que es hasta ecologista, diseñó que las aguas jabonosas no fueran directamente al río para no contaminarlo. Iban a una fosa que tenía una serie de piedras y de carbones que filtraban esa agua para que no dañara la naturaleza. Es una de las cosas que dice Marta en una de las cartas, para que no dañara. Así que de alguna manera yo digo que Marta es hasta ecologista porque cuidaba las aguas. A partir de eso se multaba a la persona que vieran lavando en los ríos. El Parque Central de Santa Clara ha tenido a lo largo de su historia 3 glorietas o kioscos de música. Las primeras de estas construcciones fue realizada en madera y su desmonte coincidió con el ordenamiento de la Plaza Mayor, llevado a cabo en 1881, para en su lugar colocar la lámpara principal de este espacio. La lámpara sería reemplazada en 1886 por el obelisco mandado a construir por doña Marta Abreu para rendir tributo a los padres Conyedo y Hurtado de Mendoza. Hasta el presente solo ha llegado una imagen de esa lámpara tomada durante el reordenamiento de 1881. En minutos continuaremos hablando de nuestras glorietas. Los lavaderos mandados a construir por doña Marta Abreu y regalados a las mujeres lavanderas de Santa Clara en 1887 quedaron a la custodia de la municipalidad. De aquellas casonas coloniales se conoce poco cómo funcionaban y la manera en que se servían de agua. Para muchos resulta impactante conocer que Marta Abreu se preocupó por la protección del entorno cuando las obras fueron encargadas. Los 4 lavaderos levantados en las orillas de los ríos Bélico y Cubanicay no tienen toda la atención que el gesto de Marta Abreu merece conservar. La idea de reutilizarlos es válida, pero sin que se descuide su mantenimiento, el cuidado de sus líneas decorativas y de su arquitectura. Se puede ver cuando uno estudia, los lavaderos ayudaron a que las mujeres se contrataran hasta como cuentapropistas, porque el agua era muy cara, comprarla para llevarla a una casa. Y aquellas mujeres pobres muchas veces se pudieron hacer gremios, Marta habla de esos gremios, de lavanderas, que se encargaban, había una presidenta de un gremio y todas ellas se encargaban de una serie de lavado y eso les ofreció trabajo a las mujeres pobres de aquella época. Sobre la labor patriótica de Marta, yo creo que todavía hay mucho que descubrir y mucho que seguir estudiando. Los biógrafos trataron de abarcar, sobre todo copiando documentos, dándonos a conocer cartas, la correspondencia esta que existe entre Estrada Palma y Marta, todos los donativos, pero hay mucho más que eso, hay mucho más. Por ejemplo, yo estoy detrás de la pista con unas amistades que me están ayudando de un cuerpo de seguridad o de alguna manera, ¿cómo decirlo?, unos espías que tenía Marta en la corona española. Espías que muchas veces de las noticias o de las decisiones que se iban a tomar aquí en Cuba sobre guerras, sobre estrategias que se iban a tomar, se lo decían y ella enseguida se lo comunicaba a Estrada Palma y lo comunicaba y era una red de espionaje que de alguna manera ella tenía. De eso hay que descubrir y hay que seguir. Hay cosas de esas en los archivos en España y hay muchas cosas también en los archivos familiares que conserva la familia de Marta. Pero indudablemente su labor patriótica es mucho más desconocida que lo que conocemos, incluso mucho más en cuestiones hasta de dinero. Hay personas que a veces en su biografía han fijado, Marta donó tanto y ponen un límite de dinero, no hay mucho más. Cosas que no fueron escritas, cosas que también están escritas, ayudas que dio sobre todo a presos que estaban en Ceuta, entre los que estaba Juan Gualberto Gómez, eso es una parte desconocida muchas veces. Hay cartas que se conservan también que son inéditas sobre patriotas que piden a Marta Abreu una ayuda para ellos poder, por lo menos, trasladarse a Estados Unidos y huir de allí por ciertas persecuciones porque temían ser víctimas de asesinatos o algo, y ellos piden una ayuda a Marta. Eso está desconocido muchas veces en su obra.
La segunda glorieta de la Plaza Central de Santa Clara fue construida en un espacio frente al área donde posteriormente se levantó el Gran Hotel a mediados del siglo XX, que llegó a coexistir brevemente con el actual kiosco de música. La actual glorieta, que ocupa el centro del parque, fue incorporada en agosto de 1912. Su construcción al final de la Alameda Central que salía del obelisco en dirección al sur y entre los dos canteros no incidió en el trazado de 1881. La glorieta quedó en línea recta entre el monumento a los Padres Conyedo y Hurtado de Mendoza y la torre campanario de la Iglesia Mayor. Los pueblitos europeos conservan y muestran orgullosos sus lavaderos como reliquias del pasado, algo que no ocurre en la única ciudad de Cuba que fue dotado de ellos. La historia de Santa Clara se conforma de eventos que unidos crean una manera de presentar la vida de sus mujeres, hombres y la nación de la que forman parte. Los espero en un próximo encuentro para continuar con Historias de mi ciudad.